Esto es un podcast de Misioneros de Guadalupe. En sintonía con Dios. Los santos son amigos, protectores que desde el cielo nos guían. Nos enseñan a vivir y nos señalan siempre el camino a Jesús. Cuando conocemos su vida, descubrimos que son hombres y mujeres como nosotros, cuya entrega al Señor fue ejemplar. Saber de su existencia y su legado nos ayuda a caminar y descubrir en nosotros el deseo de amar y seguir a Cristo. Escucha Misión Ser Santos por MG Radio Misionera. Familia misionera, amigos de Misioneros de Guadalupe, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Estamos en su programa Misión Ser Santos. Y bueno, hoy queremos tener muy presente a nuestras familias. Recordar que la familia son un tesoro preciado para la iglesia, que la familia misma es iglesia doméstica. Y recordando al Papa Francisco de feliz memoria, él decía que la familia no es una pieza de museo, sino que a través de ellas se concreta la capacidad de darse, el compromiso recíproco y la apertura generosa a los demás, así como el servicio fiel y entregado a la sociedad. En septiembre de 2015, Papa Francisco dijo que la familia es capaz de alentar el corazón de toda una ciudad, de todo el mundo, con su testimonio de amor. Soy su servidora, Rosa María Becerril, y bueno, pues hoy me acompaña Cintia, nuestra amiga Cintia, conocida y querida por ustedes, y que bueno, pues sí, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, como siempre, a tu programa Misión Ser Santos, que bueno, aparte, como ya lo decimos, es un clásico ya de las producciones de Misioneros de Guadalupe, y bueno, muy seguido, muy querido por la gente. Padrinos, madrinas, este programa, síganlo, es maravilloso. Ay, muchas gracias. Pues se trata solo de conocer diferentes caminos a la santidad, ¿no? Sí, que además nos enriquecen mucho, nos enriquece mucho el conocer la vida de los santos, porque nos hace cercanos a ellos, porque a veces pensamos que son muy lejanos, ¿no? Que la santidad es algo muy lejano, y no, la verdad es que es muy palpable, y gracias a esto, a conocer su vida, es que nos damos cuenta de ello. Sí, así es, sin duda. Nos damos cuenta de que Dios nos ha llamado a todos a la santidad, que es el llamado y la vocación por excelencia, ¿no? O sea, si no queremos llegar a santos, ¿a dónde queremos llegar? Exactamente, sí, pues todos buscamos y queremos y anhelamos esa santidad. Así es. Y pues bueno, ya saben que estamos aquí a sus órdenes en su programa Misión Ser Santos, que nos pueden contactar a través de todos los medios, empezando por la línea misionera 800-0058-100, que es una línea telefónica sin costo. Así es. Y que también, bueno, estamos a sus órdenes en nuestras redes sociales. En todas estamos ahí presentes como Misioneros de Guadalupe. Así es, llámenos, pónganse en contacto con nosotros, nos va a dar gusto saber de ustedes y pues escuchar sus voces, ¿no? Sí, claro, que nos dejen comentarios, preguntas, que animen este tipo de contenidos, porque la verdad es que son tan necesarios hoy día. Así es, pues vamos a iniciar nuestro programa pidiendo a Dios justamente por nuestras familias. Fíjate, Cintia, vivimos en una época en que la familia es muy atacada. Sí, yo creo que también, fíjate que, bueno, se habla mucho de las crisis, ¿no? Y yo creo que la familia también está en crisis. Estamos atravesando crisis a nivel sociedad en varios aspectos, y uno de ellos también es las familias, familia, que es el núcleo, el centro de la sociedad. Sí, así es. Entonces, pues vamos a pedirle justo a Dios que vea por nuestras familias, que bendiga nuestras familias, a poner en manos de nuestro Señor a nuestras familias. Así es, pues vamos a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría, que sea profundamente contemplativa,
intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo, y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir, con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Ángel de nuestra guarda, permanece a nuestro lado, guíanos y protégenos. Amén. Amén. Pues que nuestro Señor vea por nuestras familias, que nos dé la capacidad de que nuestra familia sea justo eso, una pequeña iglesia, un santuario de vida y un lugar donde Jesús realmente tenga un espacio. La comunidad de comunidades, como fue la Sagrada Familia de Nazaret, ¿verdad? Así es, así es. Oye, y bueno, pues hablemos justo de eso, de que la familia es cuna de santidad. Fíjate que, por ejemplo, algo con lo que de repente batallan algunos maestros es que a veces se olvida que, por ejemplo, en la escuela, los maestros están encargados de la formación académica, ¿no? De los alumnos, pero que realmente la educación, los principios, el valores, estilo de vida es justo aprendizaje en familia, ¿no? Sí, porque es el niño pequeño, pues es como una pequeña esponjita que va absorbiendo todo lo que escucha, todo lo que ve, todo lo que oye, todos los comportamientos los va repitiendo, ¿no? Y entonces el entorno es muy importante. Sí, sin duda. Y hoy vamos a hablar de una familia que juntos alcanzan la santidad, y de verdad es que no es que haya sido hace cientos de años, ¿no? Es algo, yo te podría decir, incluso dolorosamente contemporáneo y dolorosamente actual, ¿no? Sí, un testimonio muy bello y muy cercano. Nos dirás cómo fue, qué pasó. Así es. Pero bueno, pues ya sabemos, antes de eso vamos a recordar algunos de los santos que celebramos en este día. Y pues justo hoy, lunes 13, estamos recordando a San Sabás Reyes Salazar. Un sacerdote mexicano, mártir también, sacerdote mexicano de la persecución religiosa ordenada por nuestro expresidente Plutarco Elías Calles. Él fue originario de Cocula, Jalisco, y nació en 1883, fue ordenado en 1911, y bueno, fue un gran devoto de la Santísima Trinidad, de las ánimas del purgatorio, a quienes rezaba y encomendaba, y también un gran catequista. Sí, fíjate que sí, desde los inicios de su ministerio se preocupó mucho por la formación justo de los niños, ¿no? Entonces, un catequista súper dedicado, y justo también en pues este tiempo de recordar pues la persecución cristera, ¿no? Que además nos dio tantos frutos, tantos frutos de testimonios tan bellos como el de todos nuestros mártires que dieron su vida por Jesucristo. Así es, sin duda. Bueno, el padre Sabás, uno de ellos. El sábado 18 recordaremos a la beata Sabina Petrilli, quien nació en Italia por ahí de 1851 y fundó la Congregación de las Hermanas de Santa Catalina, dedicada a la ayuda de las jóvenes desamparadas y pobres, y que pues curiosamente también fue beatificada en 1988 por San Juan Pablo II. Sí. El Espíritu Santo sigue suscitando nuevos carismas, nuevos espacios de servicio, nuevos espacios de vida dentro de la iglesia, y justo la Congregación de Hermanas de Santa Catalina, fundada por Sabina Petrilli, es uno de esos espacios, ¿no? Sí, un camino hacia la santidad. Así es, y que siguen vigentes, ¿no? Sí, entonces, pues ahí está. Lunes 20, dentro de una semana, recordaremos al beato Anastasio Pankiewicz. Y nacido en Polonia, fue sacerdote también en la Orden de Frailes Menores y demostró un extraordinario testimonio de fe durante la Segunda Guerra Mundial. También fue trasladado, de estas mártires que fueron trasladados a los campos de concentración, que bueno, ahorita también hablaremos de esos exterminios masivos que son terribles, ¿no? Terribles. Y se mantuvo firme en su fe
pues hasta la muerte, entregando su vida por Cristo, ¿no? Nunca negando su fe. Sí. Y dando testimonio en medio de estos lugares tan terribles, de estos lugares de tan mala memoria, ¿no? Sí. Pero siempre, como tú nos dices, firme, entregado, buscando alentar a quienes estaban compartiendo el sufrimiento de ellos, ¿no? Sí, porque muchos de estos sacerdotes que estaban en medio de ellos, que era el pueblo judío, bueno, pues también los alentaban, no los animaban, les daban consuelo a pesar de estar en medio de ese lugar tan espantoso, ¿no? Sí, y dos grandes santos, fíjate, ya estamos aquí hablando del beato Anastasio, ¿no? Pero santos, también hay que pensar en eso. La Segunda Guerra Mundial nos dio santos de la talla de Edith Stein o del padre Kolbe, ¿no? Sí. Entonces, como Dios, dicen por ahí, escribe derecho con renglones torcidos, ¿no? Sí. Y en medio de ese dolor, de esa locura que puede ser una guerra, surgen también frutos de santidad. Y curiosamente que en medio del pueblo judío estuvieran ahí presentes sacerdotes católicos, ¿no? Sí, alentando, pues no dejando caer. Y dando su vida fe, junto a sí, ellos. Sí, como uno más. Sí. Así es. Finalmente, el jueves 23 recordaremos a San Jorge. San Jorge, ¿verdad? Felicitamos a todos los Jorges quienes lleven su nombre. Oficial al ejército de Diocleciano, sufrió el martirio en Lida de Palestina y muriendo decapitado al filo del año por ahí del año 303. Muy reconocido por ser patrono de Inglaterra y de Portugal, también de Cataluña y también de la Asociación de Boy Scouts, de los Scouts del mundo. Bueno, están encomendados a San Jorge. Sí, mira. Sí, por su fundador, Sir Baden-Powell, era muy adepto de San Jorge también, porque él fue de formación militar. Y de ahí le surgió la idea de enseñar la disciplina junto con la fe, el servicio y el amor, pues inspirado en San Jorge. Sí, que como bien nos dices, fue militar él mismo, ¿no? Y además, bueno, uno de los santos que está muy presente entre el pueblo, ¿no? Sí, también es de los santos consentidos, digamos, de la gente. Sí. Cuando vas de misión, que te encuentras perros, la frase es: San Jorge bendito, amarra a tus animalitos. Ajá, sí. Así es. Pues bueno, fíjate que en los tiempos más difíciles que vive el ser humano, siempre hay historias de vida que, pues justo, que nos impulsan a vivir la santidad. Hoy vamos a conocer una de esas historias, la historia de la familia Rugamba. Pero antes de eso, pues vamos a hacer un corte y esperamos que nuestros padrinos, las personitas que nos siguen, se puedan poner en contacto con nosotros. Así es, denos un like por ahí, compartan todo esto. Hace 4 años comenzó una señal, una voz que quería llegar más lejos. 4 años después, MG Radio Misionera sigue llevando esperanza a cada rincón. MG Radio Misionera. Como los 4 puntos cardinales que abrazan el mundo y como los 4 evangelios que anuncian la buena nueva. Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas y Evangelio de Juan. Nuestra misión es clara: que el mensaje de Cristo llegue a todo el mundo. Hoy celebramos 4 años al aire, 4 años de misión que se escucha. MG Radio Misionera, la voz de la misión, siempre contigo. La Comunidad de Formación y Animación Misionera COFAMI es un proyecto evangelizador de misioneros de Guadalupe para la promoción, formación y acompañamiento misionero de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de México. Buscamos promover experiencias de misión integrando el carisma guadalupano. Contáctanos en el correo cofami@mgpe.org o en nuestro WhatsApp 33 28 32 73 69. COFAMI, Evangelización Creativa Juvenil. Vive la misión, transforma el mundo. Misioneros de Guadalupe en sintonía con Dios. MG Radio Misionera.
Familia misionera, estamos de regreso en su programa Misión Ser Santos. Hoy hemos de hablar de una familia, de la familia que formaron Cyprien y Dafros Rugamba. Ellos ruandeses de origen, ambos, y bueno, pues una vida muy, muy interesante que florece en condiciones muy complejas, muy duras, Sí. ¿no, Cintia? Sí. Fíjate que en medio de un contexto sociopolítico muy complicado, pues la vida cotidiana de alguna manera sigue. Uh-huh. Y en ese contexto, pues es que las familias o las personas pues van formando su vida pues de maneras muy curiosas, como Sí. esta familia, como la familia de Cyprien y Dafros Rugamba. Uh-huh. El testimonio de vida de ellos tuvo lugar en Ruanda, un país que en la década de los 1990, en el siglo pasado, pasó por una etapa terrible, impresionante, muy, muy dura. Cyprien y Dafros Rugamba, junto con 6 de sus 10 hijos, fueron asesinados el 7 de abril de 1994. Hace unos días cumplieron 32 años de todo esto, ¿no? O sea, 32 años es nada, o sea, hace ayer, ¿no? Sí, Pasó esto. sí. Y no muy lejos, o sea, realmente pensamos que, híjole, está así lejísimos, pero pues, o sea, digamos, hablando históricamente, hablando socialmente, pues es un hecho que realmente debiera habernos impactado a todos, ¿no? Uh-huh. En los 90s, en plenos 90s, pasó pues un hecho terrible, ¿no? Sí. Tenemos que recordar un poco el contexto. Justo en esta década de los 90, Ruanda vive una guerra civil terrible, y personalmente creo que ninguna guerra tiene sentido, pero esta tuvo menos sentido todavía, ¿sabes? O sea, yo Sí. así lo veo, ¿no? Lo comentábamos un poquito fuera del aire, fue sembrar la desunión en su máximo nivel, ¿no? Sí, pero terrible. En un pueblo, pues que, pues los africanos, bueno, en África, ¿no? Hay muchas etnias, hay muchas costumbres, hay muchas tradiciones, y en medio de todo eso, sembrar el odio, sembrar la división, sembrar la desunión, Sí. se vuelve una combinación terrible. Sí, y además, bueno, viene totalmente de fuera. En Ruanda había 3 grupos étnicos principales: Hutus, Tutsis y Twa, ¿no? Los Twa eran realmente la minoría. El conflicto se da entre Hutus y Tutsis, ¿no? Y quienes marcan la división pues son los colonizadores, ¿no? O sea, justo poquito tiempo después de la independencia, de que Ruanda obtiene su independencia de Bélgica, justo el colonizador es quien empieza a marcar como esas diferencias, ¿no? A decir, bueno, pues los malos del cuento son los Tutsis Y los buenos son nosotros. y son los otros, ¿no? Entonces tengan cuidado los buenos, porque los malos los quieren acabar, ¿no? Sí. Y así siembran la discordia, Cintia, y es impresionante el extremo al que llega esta situación, ¿no? No, Y así pues, es como la familia Rugamba comparte el destino de más de 800,000 personas, 800,000 personas. O sea, fueron parte de esas 800,000 personas Sí. Que prácticamente fueron asesinadas en una masacre horrible. Sí, terrible, ¿no? Y fue en un lapso Pues, breve, sí. 4 meses, 3-4 meses, Sí. porque justo este genocidio, porque ya se califica como tal, como el genocidio de Ruanda, empieza en abril y termina en julio. Y en ese tiempo es que murieron tantas personas. Tanto odio, tanta maldad Tanto regada odio. en solo 4 meses. Sí. Y bueno, pues por eso es que van en proceso ya de canonización esta familia. Así es. Porque no murieron solos, no murieron solo ellos dos, sino que también murieron sus hijos. Sí, murieron 6 de sus 10 hijos. Muere una sobrinita Una que estaba sobrina. con ellos, y de paso también la chica que les ayudaba como en el la servicio. casa, ¿no? Ujú. Pero bueno, pues hay que decir que los Rugamba no siempre fueron una familia muy feliz ni ejemplar. Tuvieron un camino
al principio muy complicado, que pasó también por las tradiciones africanas, ¿no? Sí, es como te decía, ¿no? En medio de ese contexto sociopolítico que se desenvolvía, bueno, pues la vida seguía y durante esos años Cyprien, que había nacido en 1932, comienza a estudiar y curiosamente en el seminario menor de Kapgahi. Ahí empieza a estudiar porque él siente ese llamado de Dios inicialmente al sacerdocio. Fíjate que curioso. Sí, y fíjate, va caminando, termina el seminario menor, entra al seminario mayor de Ñaquibanda y justo estudiando filosofía, él como que, pues no sé, su duda. Camino se desvía, ¿no? De alguna manera, o sea, o esa duda le come un poquito el corazón y bueno, pierde la fe, abandona el seminario. Fíjate que es parte de las pruebas que atraviesan los chicos que entran al seminario y por eso justamente estudian primero filosofía y después se van a la teología, ¿no? Porque primero es como la gran prueba de fe, enfrentarse a la filosofía existencial, donde pues muchas veces la fe flaquea. Sí. Y ya siendo un hombre hecho y derecho, entre 1960 y 1962, él estudia historia en Burundi y después se va a Bélgica para continuar sus estudios, ¿no? Y en ese caminar académico, también artístico, porque el hombre le gustaba componer, la música, cantar, la poesía, ¿no? En ese caminar, bueno, se aleja totalmente de la fe, que en un momento le llevó a pensar en el sacerdocio, muy curiosamente, ¿no? Sí, y conoce a una chica de su pueblo, y pues la costumbre local era que las respectivas familias acordaban los matrimonios y deciden casarlos, se casan. Sí. También tristemente esta chica fue víctima porque ya en Ruanda empezaba como esa división, esos choques étnicos, y su novia es víctima de uno de esos choques y muere, ¿no? Sí. Pues él se refugia justo en las artes, como para ir calmando su dolor. Sí, porque su duelo es grande, ¿no? Estaba muy enamorado de ella y pues incluso cae en la depresión. Así es. Después sigue, pues la vida sigue para él, conoce a otra chica y su familia vuelve a concertar la boda. Y esa jovencita, Dafros Mukansanga, había nacido en 1944 en el seno de una familia tradicionalmente cristiana, muy apegada a la iglesia, ¿no? Sí, de muchas costumbres y valores cristianos, como el de hacer oración familiar diaria. Sí. Y aquí es donde pues empiezan las cosas a no ser tan fáciles, ¿no? O sea, Cyprien pues seguía con algunas de sus costumbres no muy saludables, aunque Dafros obtiene de él el permiso para educar a los hijos que empezaron a llegar en la fe católica, ¿no? De hecho, incluso ella misma había sido alumna de un colegio de religiosas, su fe era muy acendrada y bueno, justo obtiene ese permiso o acuerda así con su esposo, ¿no? Bueno, pues en ese tiempo y en esas costumbres hablamos de obtener el permiso de él. Era totalmente válido, ¿no? Para educar así a su familia, ¿no? Se casan en 1965 y bueno, pues él seguía lastimado por la muerte de su primera esposa, ¿no? De su primera esposa. ¿No? Y pues empiezan a formar su propia familia a pesar de todo eso y tienen a su primer hijo que muere poco tiempo de nacido, tiene poco tiempo de nacido y muere, también es una gran pérdida que atraviesa la familia, pero después viene el segundo hijo y empiezan a venir más hijos, incluso más bien adoptan a varios de ellos que van encontrando niños en el camino, pues a lo mejor ahí abandonados y empiezan a adoptar también niños, por eso es que tienen tantos hijos, porque tuvieron 10, ¿no? Así es. Y fíjate que justo dentro de estas tradiciones africanas, Dafros es acusada de hechicería, de brujería, ¿no? Dicen que justo por eso, por culpa de ella, había muerto su primer
niño, y pues a Ciprián se le hace como muy, muy cómodo creer las acusaciones, culparla repudiar también, ¿no? a su mujer. Uh-huh. Y curiosamente, pues, o sea, es como pues los primeros conflictos que tiene el matrimonio, de los grandes conflictos que tienen. Uh-huh. Entonces él pues se empieza a alejar de su mujer. Uh-huh. Y pues él dice, bueno, si ya ella ya no está aquí, y si yo no tengo que ver con ella porque es bruja y yo no la quiero, pues estoy libre. Sí. El chino libre, ¿verdad? Así se sintió, la repudia, la devuelve a la casa con su familia, con la familia de Dafros, y él empieza pues de picaflor, como diríamos ahora, ¿no? Pues sí. De un lado y de otro. Y bueno, pues como es tradición en África, como es tradición en algunas de esas culturas africanas, pues los hijos son del padre y se quedaron con él, ¿no? Uh-huh. Él pues evidentemente se sentía con todo el derecho de no ser fiel a Dafros, pues justo porque se le faltaba su promesa matrimonial, y entonces pues empieza a tener mujeres. Así es. Él al final del día se da cuenta que había estado equivocado, que Dafros no era bruja. Uh-huh. Y bueno, pues vuelve a unirse la pareja, ¿no? Sí, se regresan, digamos, a vivir en común, uh-huh. Pero él tiene orgullo, ¿no? Como muchas veces pasa en los matrimonios, el orgullo a veces puede más, y dice, no, pues vivimos juntos, pero cada quien en su lado. Ajá. Dafros había perdonado de corazón a su marido, y a él pues le acomodó volver a la relación, pero pues seguía con sus costumbres, o sea, seguía en la infidelidad, sí, era como, digamos, cortés con ella, uh-huh. pero seguía causándole daño, ¿no? A través de, pues justo, de sus infidelidades, de maltratos de otro tipo, ¿no? Y que fíjate que creo que lo importante es destacar la actitud que ella tiene ante este conflicto tan fuerte, porque cualquier otra persona, bueno, pues se siente humillada, uh-huh. Digamos que su dignidad no respetada, ¿no? Uh-huh. Como mujer, uh-huh. Pues te faltaron al respeto, etcétera, y bueno, pues entonces quisieras verlo bien lejos, ¿no? Uh-huh. Pero Dafros, que tiene una fuerte fe cristiana, sabe que hay que perdonar, que la misericordia de Dios es eterna, y entonces nosotros debemos de aprender de esa misericordia. Sí. Tenía muy presente aquella frase de Jesús, ¿no? De perdonar 70 veces 7, y justo en ese perdón que ella le otorgaba desde su corazón a su marido, también estaba la misericordia de Dios y la constancia y la perseverancia de ella en la oración, ¿no? Sí. De pedir por su marido, de pedirle, pues justo que le concediera el don de la conversión. Y lo alcanza, o sea, sí, curiosamente lo llegó a alcanzarlo, sí. ¿No? Sí, pues ella seguía con esa fuerte fe cristiana, y por eso llevaba a sus hijos a la misa, ¿no? Uh-huh. Llevaba a que también aprendieran y que no, digamos, siguieran esa frialdad, ese orgullo del papá. Sí, porque pues también, o sea, hay que señalar esto, ¿no? Que bueno, pues con los hijos era frío, ¿no? Uh-huh. No había una relación como muy cálida, muy cordial. Pero ahí estaba la oración de Dafros, ahora unida a la oración de los hijos, que finalmente pues llevan a la conversión de Ciprián, ¿no? Uh-huh. Y él, que seguía estudiando, que seguía preparándose, que seguía siendo un enamorado de las diferentes expresiones artísticas de su país, pues empieza a darse cuenta también de lo que sucedía a nivel político en Ruanda, y contrario a lo que ya era una propaganda muy clara y muy abierta enfrentando a las tribus, concretamente a Hutus y Tutsis, él se da cuenta de que Ruanda es un solo país, o era desde entonces ya un solo pueblo, y que bueno, pues que los lazos de historia, de cultura, incluso de parentesco estaban allí, ¿no? Sí, pues es como común, pienso también uh-huh. que entre pueblos o etnias que a veces eran muy no eran tan sedentarias, digamos, que iban uh-huh. y venían por muchos lados, pues finalmente hubiera también incluso mezcla, ¿no? Mezcla de razas, uh-huh. y que a veces ellos ni cuenta a lo mejor se habrían dado, uh-huh. y no es que fueran diferentes, son un solo pueblo, ¿no? Son un solo pueblo.
Como todos somos hijos de Dios. Así es. Y así llega 1980, un año en que la vida de Ciprién se ve marcada porque él contrae una enfermedad, se pone enfermo, pierde su suficiencia, él empieza a depender ya de Dafros y de los hijos para que lo cuidaran, para que vieran por él. Y bueno, no había un diagnóstico preciso, ¿no? Y Dafros y los hijos seguían pidiendo. Sí, y por ahí también se dice que Dafros conoció un grupo muy conocido, ¿no? Uh-huh. De la renovación carismática, uh-huh. En donde pues digamos se encuentra apoyo y consuelo. Sí. ¿No? Estos grupos que bueno dan tanta esperanza también, ¿no? Uh-huh. Apoyados Así en el es. Espíritu Santo. Sí, que empiezan justo a estar cerca de la familia, y para Ciprién también es una novedad que un grupo de la iglesia se preocupara por él, ¿no? No encuentra alivio en Ruanda, no hay un médico que pueda diagnosticar con precisión qué le pasaba a Ciprién. Él va a Bélgica y bueno, de repente estando en Bélgica, él un día siente como que un calor muy extraño recorre su cuerpo. Y pues todo aquello que le aquejaba, sus dolores, todo esto que lo sostenía, que lo mantenía atado, digamos, desaparece así repentinamente. Sí, sin explicación científica, sin haber tenido un diagnóstico, de pronto se cura de la nada. Uh-huh. Y bueno, pues evidentemente experimenta él también una conversión radical. Sí, así es. Eso lo lleva justo a darse cuenta que era obra de Dios, que había sido gracias a la oración de su esposa, de sus hijos y de ese grupo de la renovación que estaba apoyándoles en oración. Eso, bueno, pues ya le hace que la vida de la familia Rugamba dé un giro 360. Sí, total, ¿no? Un giro completo. Sí, le pide perdón a su esposa, le pide perdón a sus hijos, y de verdad es que empieza a vivir ese orgullo, se vence y se entiende el perdón como expresión realmente de dejar atrás todo lo malo. Sí, y lo hacen de frente. Cambia la vida de los Rugambas, se trasladan a la capital, a Kigali, uh-huh. Y pues ahí Dafros abre un negocito. Y un día se da cuenta de que entraban niños de la calle a robarle algunos artículos, ¿no? Que si las papas, que si algunos alimentos. Y se da cuenta, cuando ve quiénes son, se da cuenta que son niños que viven en situación de calle, uh-huh. Niños que robaban pues por hambre. Sí. Y en lugar de pues no sé, de se da cuenta que además hay muchos niños en la calle, en esta situación. Uh-huh. Entonces, como familia o como pareja deciden ayudarlos y fundan en 1992 un centro para alimentar a los niños y acogen a decenas de ellos. Híjole, qué gran obra, uh-huh. ¿No? Ya desde ahí. Así es. En 1989 conocen a la comunidad Emmanuel, un grupo carismático que había sido fundado por Pierre Goursat, y se integran, ¿no? Se integran a este grupo, a Emmanuel, uh-huh. Y siguen ahí sí. Trabajando con los niños de la calle. Y sí, siguen, y además también peregrinan, ¿no? Peregrinan uh-huh. a la Borgoña francesa, y además como producto de todo esto que están viviendo, fundan un grupo de oración semanal en uh-huh. su casa. Y pues inician oficialmente sus actividades en Ruanda como parte de este grupo Emmanuel. Sí, los amigos de ellos, de manera particular a Agnes Kamatali, decía: durante las misas y reuniones comunitarias no dejaban de recordarnos que debíamos amarnos unos a otros y perdonar a quienes nos hicieron daño, porque ellos, los que te ofenden, también son hijos de Dios. Sí. Ajá. Era su constante, ¿no? Sí. Y cómo Dios les permitió vivir eso en medio al extremo. De todo, en medio de todo. Dicen que ahí en el garage de su casa tenían una pequeña capilla donde hacían oración y exponían al Santísimo, y ahí se celebraban las misas. O sea, uh-huh. Realmente hicieron una comunidad, ¿no? Ahí pequeña. Sí. Llegamos así a julio de 1992. Las tensiones en Ruanda son muy, muy fuertes. Hay una división muy, muy marcada entre Hutus y Tutsis, alimentada de alguna forma por los colonizadores.
Pero llega un punto en que el presidente de aquel entonces, el presidente ruandés de aquel tiempo, Habyarimana, él se da cuenta de que las cosas no eran como decían los colonizadores y empieza a buscar como el acuerdo, como el perdón entre una tribu y otra, ¿no? Entonces, pues los Hutus se dan cuenta de lo que estaba sucediendo y atentan en contra del presidente, ¿no? Y así, en ese año, pues se acendra la división entre Hutus y Tutsis. Así es, y bueno, pues a pesar de que hubo como intentos por promover la paz y incluso se firmó un acuerdo de paz en 1993, digamos, planeado por la ONU, de todas formas los conflictos siguieron creciendo. Sí. Y llega el momento en que pues el Interahamwe, la guerrilla Hutu, pues derriba el avión en que viajaba el presidente de Ruanda y el presidente de Burundi, ¿no? Como reacción a esto, pues empieza se desató una locura. Una locura, exactamente. Una verdadera locura, ¿no? Iban persiguiendo casa por casa a los Tutsis y a los Hutus moderados, ¿no? Exactamente, y exterminando a las personas así, sin más. Decíamos aquí también fuera del aire que hay una película muy muy famosa que habla sobre todo este conflicto, ¿no? El Hotel Ruanda. Hotel Ruanda, sí. Sí, un clásico del cine, de verdad, y es que habría que verlo solo para tomar conciencia que cosas así no deben volver a pasar. Ajá, sí. ¿No? Sí, ¿no? Para ver la magnitud, para que sintamos esa magnitud del conflicto que fue, que bueno, esperemos nunca vuelva a suceder algo así. Sí, que Dios nos libre, de verdad es que Dios nos libre como humanidad de que algo así vuelva a suceder, porque estamos hablando de que entre el lapso de abril a julio de ese año murieron más de 800,000 personas. Más de 800,000 personas. Ajá. Hay un libro que se llama Sobreviví para contarlo, justo de una sobreviviente del Holocausto, Immaculée Ilibagiza. A ella se le conoce también como la Ana Frank africana, porque vivió en un baño de 1 metro por 1,5 metros durante todo el tiempo de este conflicto, junto con otras 6 chicas. Con otras 6 chicas, ¿no? Entonces, ella narra mucho de lo que vivió, de lo que veía y de cómo se dio este hecho tan terrible, ¿no? Entonces sí es para orar a Dios de que jamás vuelva a suceder esto. Sí. Entonces Cyprien se daba cuenta de lo que estaba pasando, se daba cuenta que la enemistad entre Hutus y Tutsis era totalmente sin razón, que era totalmente infundada. Y además, como bien lo decíamos, era pues una persona estudiada, un intelectual, ¿no? De la época en el país, que además escribió libros, poemas y compuso canciones donde se propagaba este mensaje de paz y de unidad. O sea, él se da cuenta de esto y a través del arte quiere hacer un cambio, ¿no? Quiere marcar una diferencia. Y sí logra tocar varios corazones, digamos, varias con sus expresiones artísticas que incluso se hicieron famosas en el país, canciones y demás, poemas que se hicieron famosos en favor o en pro de la paz y la unidad entre estas etnias. Sí, así es. Él decía somos solo una etnia, Jesús. Y estuvo muy cerca al presidente Habyarimana, le aconsejaba, uno de los detalles era que en las tarjetas de identidad se tenía que asentar la tribu a la que pertenecían, y esto acrecentaba la división entre el pueblo, ¿no? Sí. Entonces, ¿de quién eres? ¿De allá o de acá? Ajá, exacto. Entonces, Cyprien aconseja al presidente que elimine esa información de las tarjetas de identidad a fin de ir como cerrando esa brecha, ¿no? Sí, era como parte de pues de la promoción de la paz, como de levantar la voz, pues por quienes no la tienen, ¿no? Levantar la voz y decir, vamos a buscar la unidad. Sí. En medio de este conflicto tan fuerte, tan social, tan armado, porque realmente son conflictos muy fuertes. Sí. Él sabía que se exponía y sabía que estaba exponiendo a su familia al acercarse al presidente y al hablar de esta forma, ¿no? Sí, porque de alguna forma los ánimos están muy encendidos de parte de las tribus y pronunciarse por una es prácticamente obtener el odio de la otra. Sí, y muy curiosamente
a nivel étnico, él pertenecía a los Hutus y su esposa a los Tutsis. Sí, curiosamente. Curiosamente, ¿no? Pero realmente, de verdad es que no... El odio que se generó entre estas dos etnias es increíble, ¿no? O sea, está pues muy infundado, ¿no? sí, muy sí, infundado y muy sin razón. Digamos que fue nada más el dejar que el odio creciera así desmedidamente entre las personas, pues obtiene consecuencias fatales. Sí, claro. Y esta petición de Cyprien al presidente de eliminar este dato de la tarjeta de identidad, pues obviamente le causó el odio de los Hutus y lo llevó a estar en una especie de lista negra, ¿no? Porque era no solo contra los Tutsis, sino contra los Hutus moderados, ¿no? Sí. O sea, todo aquel que no estuviera de acuerdo con esto había una radiodifusora También. que estaba al aire 24/7 y que el contenido total de la radiodifusora eran mensajes de odio en contra de los Tutsis, ¿no? O sea, Sí. como eliminen a las víboras, y si ves a una madre Tutsi con el hijo, elimina a la víbora, pero también Sí. a la cría. O sea, esa era... Hasta Híjole. ahí llegó. Y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pero cosas así estamos viviendo en Medio Oriente, ¿no? Ahorita en estos momentos parece increíble que estemos viviendo todavía este tipo de odio a este nivel, e incluso pues no tan lejos, ¿no? Aquí en el vecino país del norte que pues anda queriendo sembrar el odio por todos lados. Así es. Y así llegamos al día en que el presidente fue asesinado. Y bueno, pues los Rugambas seguían en casa orando a Dios, reuniéndose con otras personas de su comunidad, justo para pedir a Dios por el fin de ese conflicto, de ese infierno que se empezaba a vivir, ¿no? Y se dice que ellos ya sabían o presentían que los iban a ir a buscar. Así es. Entonces, bueno, pues ellos habían estado, desde el momento en que supieron de la muerte del presidente, estuvieron en oración, pasan toda la noche en adoración eucarística. Habían tenido el permiso de tener en casa al Santísimo Sacramento y ahí estaban, habían convertido su garage en una casita, ¿no? Sí. Y se decía, ellos decían, si no quieres dejarte llevar por el odio, tienes que zambullirte en la oración, en lo más profundo del corazón de Jesús. Eso escribió Cyprien. Sí. Y lamentablemente llegó el momento en el que pues llegaron los soldados a la casa de la familia Rugamba y le preguntaron a Cyprien si era católico y él respondió con la letra de una de sus canciones, ¿no? Sí. Que se había vuelto muy famosa por esos tiempos en Ruanda, que decía, sí, muy cristiano, y entraré en el cielo bailando. Así es. Entonces Dafros se enfrenta a los soldados y les pide la gracia de rezar por última vez ante el Santísimo, ¿no? Y por respuesta recibe un golpe con la culata de un rifle y los soldados entran al garage donde estaba el Santísimo Sacramento, ametrallan el tabernáculo y bueno, pues esparcen las hostias por el suelo, ¿no? Una expresión que vaya que es fuerte. Se dice que pareciera que fuera necesario matar a Dios antes que matar a los hombres. Difícil. Sí. Y así es como mueren Cyprien y Dafros, con sus hijos Emérita, Serge, Serdi, Daisy, Sirdina, Ginny y su primita Gabriel, así como la chica que le ayudaba a la familia. Híjole, pues qué gran martirio, ¿no? O sea, las puertas del cielo se abren inmediatamente para todos ellos, por ser martirizados, pero qué lamentable es que haya tenido que ser de este modo. Sí. Sin embargo, se vuelven una familia, una pareja, un matrimonio que es ejemplo de conversión y de fe. Sí, así es. Alguno de sus hijos, de los hijos que alcanzaron a sobrevivir, bueno, pues escribía un libro, ¿no? Sobre la vida y muerte, ¿no? De su padre, de sus hermanos. Y el libro es Familia Rugamba bailando en el cielo, ¿no? Sí. Y fíjate que también pues la gran lección que nos queda es que el perdón
que genera gratitud y se hace don en la acogida de los pequeños, los hambrientos y los abandonados. Sí. O sea, el perdón, el amor, la paz, la concordia, la perseverancia, la oración. Todo eso es ejemplo de lo que esta familia entregó por su pueblo. Y esa obra que ellos habían empezado con niños de la calle, bueno, pues sigue hasta el día de hoy, ¿no? Chicos que aún recuerdan lo que recibieron de Ciprién, de Dafros, de los hijos, ¿no? Pues cuántos niños no fueron ayudados por la familia, ¿no? Sí. Por la familia Rugamba. Te digo, y que la obra sigue hasta el día de hoy. ¿Cómo Dios siempre saca algo bueno, aún del odio, del rencor, en medio del conflicto renace la vida, ¿no? Sí. Fíjate que en este libro que comentábamos de Sobreviví para contarlo, pues es esta historia de Inmaculé, ¿no? Lo que ella vivió. Pero sí hay algo que sobresale en medio de todo lo que ella narra, pues es justo la capacidad de perdón de ella, ¿no? Sí. También, y tú dices, ¿cómo es posible que tengas como que alcances a perdonar a quien exterminó a tu familia de tan fea manera, ¿no? Entonces Dios que se manifiesta, Dios que se hace presente, Dios que te concede aquello que necesitas. Dios que nos enseña a perdonar también, ¿no? Que nos enseña el valor del perdón. Así es, pues esta es la historia, o un poquito de la historia de la familia Rugamba. Pero bueno, vamos a un comercial, vamos a un corte. Y ahorita volvemos para concluir nuestro programa. Gracias. Descubra todo el contenido de Misioneros de Guadalupe en WhatsApp. Desde su celular, únase a esta gran obra de evangelización. Es muy sencillo. Entre a nuestro sitio web misionerosdeguadalupe.org y dé clic en el icono de nuestro canal de difusión. Difundamos juntos la misión de Dios. Ahora en WhatsApp. Misioneros de Guadalupe, en sintonía con Dios. Misioneros de Guadalupe en radio. MG Radio Misionera. Escúchenos las 24 horas del día, los 7 días de la semana en nuestro sitio web o en nuestra app MG Online. MG Radio Misionera. Misionerosdeguadalupe.org. Misioneros de Guadalupe. En sintonía con Dios. ¿Tienes algo que decir? Escríbenos un comentario en nuestras redes sociales, dale me gusta y comparte. Familia misionera, estamos de regreso en su programa Misión Ser Santos. Y bueno, pues vamos a ir ya al cierre del programa. Pero antes, pues muchos saludos a Nelly María Illescas Fuentes. Ella nos dice saludos desde Jocotán, Guatemala. Acá están las misioneras Daniela y Miriam compartiendo con nosotros. Nelly, pues muchos saludos. Sí, muchos saludos Miriam, Dani, a todos allá en Jocotán, en la comunidad Shortí, en Guatemala. Que bueno, ahí están las misioneras, nuestras misioneras laicas, trabajando arduamente con esta comunidad. Sí, gracias por seguir el programa. Y luego un saludo que yo creo que tiene dedicatoria, porque dice Omar Alan Jiménez, saludos desde la parroquia Santos de América. ¿Tu parroquia? Pues un saludo a toda mi comunidad parroquial ahí de Santos de América, al padre José Luis, al padre Dani, a Alan, que es sacristán, a Omar, que es su papá, también es sacristán, y a toda la comunidad. Muchos saludos allá. Sí. Y bueno, pues saludos a quienes nos siguen, saludos a quienes habrán de ver más tarde el programa. También. Y pues bueno, Cintia, mucho que aprender de estas familias. Mucho, ¿no? Porque es testimonio de perdón, de amor,
pues de un gran ejemplo a seguir, ¿no? Te decía yo, pues perdonar a veces en el ámbito de esposos es muy complicado, ¿no? Y sobre todo perdonar este tipo de infidelidades, que aun que estén disfrazadas de tradición y costumbres y lo que sea, pues finalmente sí hieren a las personas, ¿no? Sin duda. Y dejan marcas profundas, ¿no? Y perdonar eso es muy difícil, muy difícil, ¿no? Sí. Entonces realmente es un ejemplo de cómo el tener siempre la oración a Cristo en nuestros corazones, bueno, pues te puede ayudar a encontrar ese perdón aun y cuando hayas sido muy lastimado. Sí, sin duda. Y bueno, pues también nos habla de la perseverancia en la oración, ¿no? Sí. Que solo así se alcanzan de la confianza en Dios, ¿no? También. Totalmente. Yo confío en que Dios me va a llevar a algo mejor, que me va a dar las herramientas para encontrar la felicidad en mi vida. Bueno, pues por eso me acerco a Él, lo busco, estoy en oración constante. Ese es el ejemplo de Ralph Ross, ¿no? Sí. Que me trae a la memoria a Santa Mónica, ¿no? Sí, también, ¿no? Que o sea, perseveró. No te canses de pedir por aquello que necesitas o que necesita aquel a quien amas, ¿no? Aquellos a quienes amas, ¿no? Sí. Alguna vez me preguntaba alguien, oye, pero ¿por qué tanto tiempo tuvo que orar Mónica por Agustín? Y alguien más hacía la reflexión, es que, ¿sabes? ¿Pudo haber contestado Dios antes? Sí. Pero si hubiera sido así, quizás tendríamos un San Agustín, pero no una Santa Mónica. Entonces, como Mónica se santifica en la perseverancia en su oración pidiendo por el Hijo. Pero de alguna forma, en el ejemplo de San Agustín y Santa Mónica, dices, bueno, pues es que era su hijo, ¿no? Ella pedía por su hijo porque el corazón de madre también está ahí, ¿no? Pero en este ejemplo de la familia Rugamba, bueno, es su esposo. Y ella pide por su esposo siempre, ¿no? Por la conversión de su esposo, a pesar de todo. A pesar de todo. Y Dios atiende a sus súplicas y al final del día llegan juntos a la santidad. Sí, qué gran ejemplo, la verdad. Sí. Y mira que hay otros matrimonios que ya son santos o que van en camino a la santidad. Se me vienen de primera, pues, los papás de Teresita, ¿no? De Santa Teresita del Niño Jesús. Que no solo son los papás, sino también algunas de las hermanas. Recordemos que todas las hermanas de Teresita entraron al convento, también, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, algunas de ellas ya también están en camino a la santidad, como lo están sus padres, Luis y Celia. Híjole, qué maravilloso. Pero hay más. Por ahí tenemos a los beatos italianos Luigi Beltrame Quattrocchi y María Corsini. La primera pareja en ser beatificada en una misma ceremonia en 2001. Y pues como decía el Papa San Juan Pablo II, vivieron una vida ordinaria de manera extraordinaria. Sí. Si no conocen su vida, bueno, pues están invitados a conocerla, ¿verdad? También. Sí. Ya echaremos un ojo por ahí, ¿no? Tenemos a otros santos que justo también están en un contexto dan testimonio en un contexto bélico, ¿no? Sí. Joseph y Victoria Ulma. Conocidos popularmente como los samaritanos de Markowa en Polonia, y de ellos ya hablamos, así es que si quieren conocer de ellos dos, que también es un testimonio de una familia muy hermoso, de esta familia de polacos, lo pueden consultar en YouTube, en Misioneros de Guadalupe, en Misión Ser Santos. Ahí encontrarán el episodio que habla de la familia Ulma. Muy interesante también. Giovanni Guedo, que era arquitecto, y Rosa Franzi, maestra, ambos miembros de la Acción Católica. Uy, esta de Acción Católica que también ha dado muchos frutos, ¿no? ¿Cuántos santos ha generado? Así es. Por ahí tenemos a unos médicos españoles, bueno, a una pareja española, Eduardo Ortiz de Landázuri y Laura Busca Otaegui. Quien pues se caracterizaron por un servicio generoso a las familias, a los enfermos, especialmente allá en Pamplona, en España. En su tierra, sin duda. Y bueno, no podemos dejar Franco Bono y María Rosaria de Angelis, que bueno, pues un matrimonio muy comprometido. Así es, destacaron por su compromiso cívico, eclesial y profesional. Y pues bueno, por su influjo espiritual a través de este movimiento que también ha dado muchos frutos, los movimientos de los focolares. Así es. Mucho que aprender de ellos, mucho que pedir a ellos para que intercedan pues por nuestras familias, ¿no? Que se ven tan atacadas en este tiempo, ¿no? Y para que veamos que sí, los matrimonios también pueden llegar a ser santos, ¿no? Sí. No es individual.
O sea, podemos ser matrimonios santos, podemos ser familias de santos. Tenemos que ser familias de santos. Y eso, pues que se nos quede un poquito el sabor de eso, de que podemos llegar juntos a la santidad y que el camino a la santidad también pasa por la oración, por la perseverancia, ¿no? Sí, porque no es de rosas, ¿verdad? Dijimos, no es de rosas. Hay muchos conflictos en medio, hay mucha vida mundana en medio, pero se puede. Muchos ataques a la familia, de todos lados. El enemigo quiere acabar con la familia. Sí, sin duda. Porque sabe que es iglesia doméstica. Sí, híjole, sí, tenemos gran tarea, pedir por todas nuestras familias, a ejemplo de estas que fueron pues perseverantes en la oración, en la fe, en los valores. Así es. Y fíjate que estábamos viendo que el sábado pasado se convocó a una oración a nivel mundial pidiendo por la paz. Que tanta falta nos hace, ¿no? Nuestro líder católico, que bueno, no nada más es líder, sino que es nuestro Santo Padre, ¿no? Es Jesucristo para nosotros en la tierra, el representante de Jesucristo para nosotros en la tierra. Nos pidió unirnos por la paz, por el desarme, porque estamos realmente viviendo conflictos que no debieran suceder ya en nuestros tiempos, por diferencias que parecen irreconciliables, ¿verdad? Pero que no lo son, y tenemos que pedir por la unidad, por la paz, porque mucha gente está sufriendo hoy en día por los desastres de la guerra que no debiera ser. Así es, así es. Vamos a terminar nuestro programa justo pidiendo a Dios con la oración que nos propone el Papa León XIV por el desarme y la paz. Hace unas pocas semanas, en el mes pasado, en marzo, él propuso esta oración y pues vamos a hacerla de todo corazón. Decía Madre Teresa que la paz empieza en nuestro corazón, ¿no? Sí. Entonces que desde allí haya paz en nuestro corazón, en nuestras familias y que se extienda a todo el mundo, que buena falta nos hace. Que perseveremos en la oración y pedir por la paz más que nunca. Así es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de la vida, que moldeaste a cada ser humano a tu imagen y semejanza, creemos que nos creaste para la comunión, no para la guerra, para la fraternidad, no para la destrucción. Tú que saludaste a tus discípulos diciendo, la paz esté con vosotros, concédenos el don de tu paz y la fortaleza para hacerla realidad en la historia. Hoy elevamos nuestra súplica por la paz en el mundo, rogando que las naciones renuncien a las armas y elijan el camino del diálogo y la diplomacia. Desarma nuestros corazones del odio, el rencor y la indiferencia, para que podamos ser instrumentos de reconciliación. Ayúdanos a comprender que la verdadera seguridad no nace del control que alimenta el miedo, sino de la confianza, la justicia y la solidaridad entre los pueblos. Señor, ilumina a los líderes de las naciones para que tengan la valentía de abandonar proyectos de muerte, detener la carrera armamentista y poner en el centro de la vida de los más vulnerables. Que nunca más la amenaza nuclear condicione el futuro de la humanidad. Espíritu Santo, haz de nosotros constructores fieles y creativos de paz cotidiana en nuestro corazón, nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras ciudades. Que cada palabra amable, cada gesto de reconciliación y cada decisión de diálogo sean semillas de un mundo nuevo. Amén. Amén, que así sea. Pues bueno, llegamos al final del programa. Cintia, nuevamente gracias por acompañarnos. No, pues gracias por la invitación y pues aquí seguimos aprendiendo de cada santidad, de cada vida de santos. Sí, que tengamos eso, ¿no? La conciencia de que hay un camino que es para nosotros. Especialmente en esta Pascua podemos todos renacer a una vida nueva. Así es. Pues bueno, nos vemos en el siguiente programa de Misión Ser Santos y pues ahí seguimos unidos en oración y agradeciendo a nuestra familia misionera por su presencia. Así es, padrinos, madrinas, recuerden compartir este y todo el contenido que tenemos en Misioneros de Guadalupe. Gracias, nos vemos pronto.